para los que no saben qué es la apologética, se los voy a decir de manera sencilla. La apologética es la defensa de la fe, eso es. Eso es lo que todos los cristianos estamos llamados a hacer de un modo u otro. No podemos dejar esa actividad solo en manos de los especialistas. Claro, hay especialistas en la labor de defender la fe, pero todos ustedes tienen que defender la fe en el ámbito en que se desenvuelven. Si no están encerrados en una burbuja eclesiástica, sino que salen al mundo, allá van a tener que hacer defensa de su fe. Y sobre todo en los medios académicos, cuando nuestros hijos ingresan a las universidades o al mismo colegio y comienzan a ser confrontados por una cantidad de ideologías que suenan muy convincentes por parte del mundo. Y que si ellos no tienen respuestas que vayan más allá de citar algunos versículos bíblicos, pueden moverles el piso. Y de hecho hay estadísticas que dicen que la universidad se está convirtiendo en el cementerio de muchos cristianos, porque ahí la fe de muchos cristianos se desvanece. Entonces, nuestro propósito es brindarles herramientas para que ustedes puedan hacer esta defensa de la fe. Ahí estamos, ese es mi tema, el primer tema que voy a tratar yo hoy, el cristianismo frente al escepticismo y toda su parentela ideológica. Yo sé que esas palabras suenan medio raras, pero déjenme ponerlos en contexto. Una de las batallas culturales en la cultura humana que el cristianismo libra hoy, en su eterna polémica con el pensamiento pagano antiguo, o en este caso con el pensamiento secular actual, al que algunos ya llaman neopagano, es la que tiene que ver con este asunto, el pensamiento políticamente correcto. Sé que es una expresión que ustedes han escuchado muchas veces y en muchas oportunidades. No me refiero propiamente a los eufemismos, es decir, esas palabras que el pensamiento políticamente correcto busca imponernos para no ser ofensivos con otras personas. Algunos eufemismos que son verdaderamente ridículos. La verdad es que a mí me parece que el pensamiento políticamente correcto se ha excedido. Y dice que para expresarnos bien debemos evitar ciertas palabras y utilizar otras. Podemos señalar, por ejemplo, que ya no es bien visto decir prostituta, aunque es una palabra que está en el diccionario. Ya no es bien visto, hay que decir trabajadora sexual. No es correcto sudar, sino transpirar. Es ofensivo ya señalar la raza de alguien, pues ya no existen las razas. Hoy lo que existen son las etnias. Por consiguiente, ya ni de cariño se le puede decir a alguien negro, así lo sea, sino hay que decirle afrodescendiente. Tampoco se le puede decir blanco al individuo de cabellos y ojos claros y con escasa pigmentación en su piel. Hay que decirle caucásico. Si alguien se nos acerca con mal aliento, es solo impresión nuestra, porque lo que en realidad tiene es halitosis. Y si tiene el pésimo gusto de soltar gases en público, ya no se le puede reprender. Hay que compadecerlo por sus incontinentes flatulencias. Algunos incluso han llegado a creer que político es un eufemismo para corrupto, al punto que algunos dicen que es redundante hablar de políticos corruptos. A tal grado de imperdonable confusión está llegando el pensamiento políticamente correcto. Pero yo quiero detenerme más allá de estas palabras que buscan decirnos cómo debemos expresarnos correctamente, en las ideologías. Detrás del pensamiento políticamente correcto hay algunas ideologías que lo alimentan. Esas son las que están detrás de él. Ideologías que el pensamiento políticamente correcto busca defender, busca promover y busca imponer en oposición al cristianismo. Esas ideologías forman, yo lo veo así como una gran familia. Todas están emparentadas. Forman una gran familia, una parentela a cuyos miembros más reconocidos le vamos a dedicar esta conferencia. Pero antes de hacerlo, como he hablado de ideologías, déjenme definir lo que es una ideología. Una ideología, perdón, me pasé mucho, esto estaba muy sensible. Ideología. Una ideología es un conjunto de ideas que caracterizan a una persona, grupo, época o movimiento y que llevan a suscribirse casi de manera irreflexiva por la simple proximidad o pertenencia al grupo, al movimiento o a la época que las promueve, sin que ya a nadie le importe verificar ni analizar su fuente ni su verdadera correspondencia con los hechos. Son cosas, formas de pensar que nos venden sin haber sido demostradas como si fueran hechos probados, pero no tienen el respaldo de los hechos. La primera de estas ideologías que se
encuentran detrás del pensamiento políticamente correcto es esta: el escepticismo. El escepticismo es el papá de la familia, es el padre que engendra a todas las demás, entre las que encontramos también en la misma familia el relativismo, el pluralismo, el multiculturalismo y el subjetivismo, a la que le dedicaremos también en su momento atención. Todas ellas son las que hoy el mundo defiende. El pensamiento políticamente correcto está alimentado por estas ideologías. El escepticismo es el padre de todas ellas, no solo por ser la raíz, conceptualmente hablando es la raíz de todas las demás, sino porque es la más antigua en el tiempo. Es la que se remonta más atrás. El escepticismo surge como ideología en la época de los griegos. Fue una escuela filosófica entre los griegos. Tenía sede en la misma academia que inauguró el gran filósofo clásico Platón. Y esta escuela filosófica debe su origen, por una parte, hay que decirlo que sí hay ciertas cosas contra las que el escepticismo reaccionó que son exasperantes. Algunos filósofos de la época se sentían exasperados por el dogmatismo rígido, recalcitrante y en muchos casos contencioso, pendenciero, que los colegas de otras escuelas filosóficas exhibían en su defensa de sus ideas. Ellos estaban cansados de esas peleas, de esas pugnas internas entre las diferentes formas de pensamiento. Estaban cansados de esas discusiones y ese es un origen del escepticismo. Tiene como intención tratar de bajarle el tono a tantas disputas acaloradas y virulentas que se daban entre los filósofos de la época. Y otra fuente del escepticismo es la existencia de los filósofos sofistas, fue otra fuente de la que se alimentó. ¿Quiénes eran los sofistas? Yo sé que esas son palabras de pronto que nos suenan extrañas, pero no son tan extrañas como lo van a ver enseguida. Los sofistas fueron unos filósofos que pervirtieron la filosofía. La echaron a perder, porque ellos, más que descubrir y exponer la verdad, que debería ser la intención de la filosofía y la teología, a ellos lo único que les preocupaba era ser persuasivos en el discurso. Es decir, no importa si tengo la verdad de mi parte, lo que importa es que logre defender mi causa y sonar convincente y convencer a los otros. No les interesaba la verdad. El segundo de estos miembros se llama, aquí está la definición de escepticismo, que vale la pena comentarla: ideología que niega la existencia de una verdad objetiva y universal válida para todos, o por lo menos niega la posibilidad de poder llegar a conocerla, aun si existiera. Para ellos, es decir, para los escépticos, todos los juicios que podamos hacer sobre la realidad están siempre condicionados, son parciales y no pueden constituir un cuerpo absoluto de conocimientos. ¿Ven por qué el escepticismo choca con el cristianismo? El cristianismo afirma la existencia de una verdad absoluta, pero ellos dicen no hay verdades absolutas. Debemos dudar de todo. Yo sé que ustedes han escuchado la palabra escéptico y a veces se la atribuyen a alguien para tal vez designar a alguien que no cree en nada. Ese es un escéptico, ese no cree en nada. Pero vamos con la segunda de las ideologías que se encuentran acá: relativismo. El relativismo sería el tío de la familia, por llamarlo de alguna manera, porque refuerza las actitudes del papá. El escepticismo. El relativismo consiste en la afirmación de que no existen absolutos, o dicho de otro modo, que no existe el bien y el mal con validez universal, sino que todo es relativo, todo depende de. Eso nos dice el relativismo, todo es relativo, todo depende de. Es decir, que poéticamente dicho, tal vez el poeta español Ramón de Campoamor fue quien mejor lo definió desde el punto de vista poético. Ramón de Campoamor hizo famoso este verso: en este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Ahí tienen el escepticismo bien descrito de forma poética. Ante este panorama, la frase con la que Cantinflas resolvía todas sus discusiones deja de ser absurda, se vuelve muy lógica. ¿Cuál frase de Cantinflas? Cuando en una película en cierta oportunidad él dijo: estoy totalmente de acuerdo contigo, pero pienso todo lo contrario. En el escepticismo eso sería totalmente válido. Vamos con el tercero de los miembros de la familia: pluralismo.
El pluralismo, digamos que es el hijo mayor del escepticismo, sobrino del relativismo. Dicho de manera sencilla, el pluralismo consiste en la convicción sostenida hoy por muchos en el sentido de que la opinión de todos cuenta y pesa por igual y debe por tanto ser tenida en cuenta. Esta es una sociedad pluralista. Todos tienen derecho a opinar, las opiniones de todos son válidas y debemos tenerlas en cuenta. Vamos con el cuarto miembro de la familia, se llama multiculturalismo. Es el segundo de los hijos del escepticismo. No es más que una imitación un poquito más sofisticada de su hermano mayor, el pluralismo. Porque el multiculturalismo, ¿qué es lo que afirma? Es la ideología que afirma que todas las culturas son igualmente válidas y respetables. Y defiende entonces a ultranza el dicho que afirma: a donde fueres, haz lo que vieres. Si algo es malo en Cali, pero te vas a los Estados Unidos y allá es bueno, entonces hazlo, porque en Estados Unidos es bueno. Es otra cultura. En este mundo multicultural, cada cultura determina lo que es bueno y lo que es malo. Y terminamos con el último miembro, el hijo menor de la familia. Se llama subjetivismo. Ese es el colmo. Es tal vez el más necio, es el más terco de los tres, porque el subjetivismo le hace honor a su tío el relativismo de la manera más descalada e individualista. ¿Qué es lo que dice el subjetivismo? Ideología que afirma que cada persona tiene el derecho, ya no solo de opinar, sino de sostener y defender su propia verdad, la cual debe ser respetada y no debe ser cuestionada por quienes sostienen puntos de vista diferentes e incluso contrarios sobre la verdad. Tantas verdades como personas hay en el mundo, dice que el subjetivismo. Cada uno tiene su propia verdad. Como puede verse, toda esta parentela ideológica surge del papá, el escepticismo antiguo, converge en el escepticismo radical moderno, entendido como la creencia de que no existe ningún conocimiento ni seguro ni confiable. Hoy cuando hablamos de un escéptico pensamos en una persona para la cual nada es seguro, para la cual nada es confiable, que no cree en nada. En realidad el escepticismo es el origen de todas ellas. Y es la pesimista conclusión final a la que nos conducen todas las ideologías anteriores que se encuentran detrás del pensamiento políticamente correcto, que nos quiere poner mordaza a los cristianos para que no llamemos a las cosas por su nombre. Tenemos que despojar al pensamiento políticamente correcto de esa actitud ingenuamente romántica y optimista de la que la han querido revestir, porque se darán cuenta ustedes de que ¿cuál es el santo grial del pensamiento políticamente correcto? Se llama inclusión, la palabra inclusión, hay que incluir a todo el mundo, a como dé lugar, aún a costa de la verdad. Si hay que sacrificar la verdad para incluirlos a todos, pues sacrifiquémosla. Y eso no lo puede hacer el cristiano. Ahora bien, teniendo en cuenta que la tolerancia, los cristianos debemos ser tolerantes. La tolerancia es una actitud promovida por la Biblia. Entonces vamos a aplicar la tolerancia cristiana a estas ideologías. La Biblia dice que debemos someterlo todo a prueba, ¿no? ¿Y qué debemos hacer después? Retener lo bueno. Sí, hay algunas cosas que podemos retener en ejercicio de la tolerancia. Vamos a ver qué podemos rescatar del pluralismo. El cristiano está de acuerdo con el pluralismo en que toda persona tiene derecho a expresar su opinión, ojalá de manera respetuosa y a ser escuchada por los demás. En eso estamos de acuerdo. ¿Pero en qué no estamos de acuerdo? En que eso no significa que toda opinión tenga la misma validez y que no pueda ser discutida, que no pueda ser rebatida, que no pueda ser refutada por otras opiniones más y mejor sustentadas. Déjenme contarles una anécdota rápidamente. Cuando vino el Papa, yo publiqué en mi perfil de Facebook un texto en donde exponía los argumentos clásicos del protestantismo en contra de la institución papal, con respeto y con argumentos históricos. Pues muchos católicos se sintieron ofendidos y me tildaron de intolerante. Y yo les dije, ¿cuál es la intolerancia? Si ustedes no están de acuerdo, argumenten en contra de mis argumentos, pero no me descalifiquen como intolerante. Simplemente estoy planteando la postura clásica del protestantismo desde que Martín Lutero rompió con Roma. ¿Por qué me llaman intolerante por eso? Porque hoy cualquiera que discrepe
de una opinión, entonces ya está tachado de intolerante en nombre del pluralismo. Miremos qué podemos rescatarle al multiculturalismo. El multiculturalismo, el cristiano está de acuerdo en que toda cultura puede y debe ser considerada y evaluada a la hora de hacer aportes a la construcción del bienestar colectivo y del bienestar global. Estuvimos hace 15 días en Popayán, en una iglesia misionera que tiene actividad evangelística en las etnias. Dicen que en el Cauca hay 33 etnias diferentes. Y ellos van a cada cultura y tratan, hoy los misioneros ya tratan de no imponer la cultura propia sobre el evangelizado, llevarle el evangelio, pero permitir que conserve los aspectos de su cultura que son válidos. Bueno, claro que sí, eso es lo que les estaba diciendo. Pero ¿en qué no estamos de acuerdo con el multiculturalismo? En lo siguiente, en que no todos los aspectos de las diferentes culturas humanas son por sí mismos constructivos y están exentos de crítica, sino que hay aspectos de ciertas culturas que tienen un potencial destructivo que debe ser combatido. Por ejemplo, entre los indios de la India, o los hindúes si lo prefieres, aunque son diferentes, una es etnia y la otra es una religión, enterraban a los varones fallecidos junto con sus esposas vivas. Y los cristianos no podemos simplemente cerrar los ojos y decir que eso está bien dentro de esa cultura, porque esa práctica es condenable en cualquier cultura. O los cristianos podemos también estar en desacuerdo con la poligamia que se practica en algunas otras culturas. Hay culturas que tienen por costumbre mutilar los genitales de sus mujeres, los musulmanes, o hacer trabajar a los niños desde pequeños. Y en nombre del multiculturalismo no podemos quedarnos callados ante estas prácticas culturales a todas luces equivocadas, injustas y crueles, desde la óptica de la razón, desde la óptica del cristianismo, por igual. Asimismo, vamos con la última, el relativismo. El cristianismo le concede al relativismo que no existe ser humano por capaz, por dotado o por ungido que pueda ver por sí solo la totalidad de la verdad, sino que aún los hombres más brillantes solo pueden ver algunos aspectos más o menos destacados de la verdad. Y por eso estamos de acuerdo con el relativismo de que debemos combatir la actitud soberbia, cerrada y dogmática de muchas personas que pretenden pontificar sobre todo, lo divino y lo humano. Son especialistas en todo, sobre todo en el cristianismo. A veces los dirigentes de algunas iglesias son tan ungidos que ellos todo lo que dicen en cualquier campo es dogma. Y eso es un error porque a veces dicen muchas torpezas, muchas burradas y nos hacen quedar mal a todos los cristianos ante los que lo escuchan. Así que sí, estamos de acuerdo, no hay nadie que sepa todo sobre todos los asuntos, pero al mismo tiempo el cristianismo reconoce que hay aspectos puntuales de la verdad que son tan claros, que son tan evidentes para todo observador desprejuiciado que tienen validez universal. Hay asuntos que no dependen de, por ejemplo, forzar a un niño contra su voluntad a tener relaciones sexuales con un adulto en cualquier cultura está mal, eso no depende de. Eso no es algo que hay que analizar para ver si es verdad o no es verdad. Eso no admite discusión. Hay aspectos de la verdad que son evidentes para todo, que no dependen de nada más. Y en lo que tiene que ver con el subjetivismo, el cristianismo defiende el valor. Vamos con el subjetivismo ahora. ¿Sí pasó ahí? ¿Se me trabó esto? Ya. El subjetivismo defiende el valor de las perspectivas particulares de cada individuo humano. Cada uno tiene experiencias subjetivas que son respetables. Cada uno de nosotros vive las cosas de manera diferente. Y nuestras experiencias, la manera en que tú percibes algo, no deja de ser real, ni puede ser descalificada por el simple hecho de que no la puedas demostrar en un laboratorio de manera concluyente e indiscutible. Sí, la subjetividad forma parte de la vida humana. Eso nos hace seres humanos. Somos personas, es decir, somos sujetos. Y como tal, siempre habrá un elemento de subjetividad en nuestras apreciaciones. Nada que hacer y esto se lo concedemos al subjetivismo. Pero al mismo tiempo, los cristianos tenemos que
discrepar de ellos en esto. El subjetivismo está muy lejos de afirmar, el cristianismo está muy lejos de afirmar que la realidad dependa de la perspectiva o la interpretación particular de cada sujeto. ¿Pasó eso? La realidad no depende de la perspectiva o de la interpretación particular que cada uno de nosotros le demos a ella, al punto de que haya tantas realidades diferentes como sujetos que la formulan. Es decir, hay una verdad. No se trata de tu verdad y de mi verdad, y de la verdad de él o de ella. Se trata de la verdad a la que todos finalmente tenemos que rendirnos. Entonces, el subjetivismo también está, es digno de esta crítica, merece esta crítica. Y quedamos con el último, el papá, el escepticismo. Aquí me voy a detener un poquito. El cristiano en el escepticismo reconoce algo valioso, que es la necesidad de someter a examen las propias creencias y no tragar entero ni dejar a otros que mastiquen las cosas por nosotros. ¿Saben de dónde procede la palabra escéptico? Procede del término griego skeptomai, que significa simplemente examinar. Originalmente un escéptico era alguien que examinaba, no alguien que dudaba de todo por deporte, sino que decía, bueno, déjeme, yo quiero examinar las cosas. Creo que los cristianos debemos ser escépticos en este sentido. Debemos ser personas que examinan. Pero también tenemos la crítica que hacerle. No podemos concluir, con base en lo anterior, que no existe ningún conocimiento seguro ni confiable. Claro, las cosas hay que examinarlas, porque a veces no son lo que aparentan, pero eso no significa que no haya ningún conocimiento seguro ni confiable. Déjenme citar a un escéptico muy famoso del siglo pasado, ateo él, Carl Sagan, el astrónomo de la serie Cosmos. Carl Sagan hizo una afirmación que me gusta mucho. Él dijo en su libro sobre los demonios, no recuerdo ahorita el apellido, pero el título. Pero en ese libro decía, de mala gana, hizo una confesión, este ateo escéptico, de mala gana recurro a mis reservas de escepticismo. De mala gana. Él admite que no le gusta acudir al escepticismo que lo llevó a dudar de todo, porque el escepticismo extremo es algo a lo que siempre los seres humanos vamos a apelar de mala gana. Porque ser escéptico implica enfrentarnos en contra de creencias con las que nacemos, innatas, son inherentes a nuestra condición humana. Por ejemplo, la creencia en Dios es algo innato. Hay un argumento apologético que se llama argumento ontológico, que dice que nadie nace ateo, que el ateo se hace, pero que los seres humanos nacemos con una creencia innata en Dios. Y que los mismos ateos confirman la existencia de Dios, porque para primero negar a Dios tienen que tener una idea previa de Dios, y esa idea previa es con la que todos nacemos. Hay creencias innatas del ser humano, como por ejemplo la existencia de vida después de la muerte, también es innata. Todas las culturas nacen con esa creencia. En el curso de su vida algunos se despojan de ella, pero es algo con lo que nacemos. Por eso es que de mala gana recurrimos a ese escepticismo extremo, porque implica negar cosas con las que hemos nacido, implica ir en contra de nuestra propia naturaleza, que es algo que sucede, por ejemplo, me parece a mí, y lo puedo decir aquí, sin que el pensamiento políticamente correcto me condene, con el mal llamado matrimonio homosexual y la consecuente adopción de niños por parte de pares homosexuales. A mí me parece que esto también es algo que de manera innata la naturaleza nos dice, eso no está bien, eso no es correcto. Ahora bien, todas estas corrientes de pensamiento hasta ahora mencionadas y consideradas de manera necesariamente superficial son variaciones de una frase que todos conocemos bien. ¿Cuál es esa frase? Esta frase de un sofista, Protágoras. Él hizo famosa esta frase: el hombre es la medida de todas las cosas. Pues el cristianismo sostiene algo diametralmente diferente. Dios es la medida de todas las cosas.
Por lo tanto, el hombre no puede ser también la medida de todas las cosas, a no ser que nos refiramos exclusivamente a Dios hecho hombre en la persona de Cristo. Porque cuando los hombres a secas se levantan como la medida de todas las cosas, la confusión moral y de todo tipo va a aparecer con fuerza, con todas las perjudiciales consecuencias para la convivencia humana, para una vida digna, para una vida justa, porque la verdad se transforma en una cuestión de interpretación personal, la verdad se vuelve un asunto de opinión y nada más, y eso genera desorden, genera injusticia a nuestro alrededor. Agustín, el gran teólogo de la antigüedad, antes de convertirse a Cristo, fue un escéptico formal. Él formó parte del escepticismo como escuela filosófica de la academia, pero llegó al cristianismo. Y una vez que se convirtió, una vez que abandonó el escepticismo, entre otras doctrinas que suscribió antes de convertirse, se convirtió en un crítico incisivo del escepticismo. Se volvió un azote de los escépticos, porque como había estado dentro del escepticismo y era un hombre tan brillante, él vio todas las inconsistencias y los escépticos querían pagar un sicario para que silenciara a Agustín, porque puso en evidencia todas sus contradicciones con agudeza, con contundencia. Él lo hizo de ese modo. Piénsenlo bien. El escepticismo afirma dogmáticamente que no existen dogmas de ningún tipo. Afirma dogmáticamente que no existen dogmas de ningún tipo. Se está contradiciendo a sí mismo cuando hace esta afirmación. Al declarar que no existe ningún conocimiento objetivo, absoluto y confiable, los escépticos estaban de algún modo haciendo una declaración dogmática de carácter absoluto que obraba automáticamente en contra de lo sostenido por ellos mismos. Voy a decirlo más sencillo. Según ellos, si podemos estar seguros de algo, según ellos sí podemos estar seguros de algo, y es de que no hay nada seguro. Sí podemos estar seguros de algo y es de que no hay nada seguro. Aquí vemos la contradicción lógica en que incurren. Además, por su misma naturaleza, el escepticismo no se puede demostrar, por lo cual los escépticos están dando un salto de fe. Ese mismo que nos censuran a nosotros, ellos lo dan todavía con más fe que nosotros. El escepticismo no cuenta a su favor con ninguna demostración que lo confirme, ni siquiera con un margen satisfactorio de probabilidad. La única utilidad del escepticismo como actitud, vuelvo y les digo, se halla en lo que tiene que ver con la capacidad crítica a la que ningún cristiano puede renunciar. Los cristianos no podemos renunciar a nuestra capacidad crítica porque caemos en credulidad y caemos en superstición. Y lamentablemente en las iglesias hay muchos cristianos que son crédulos y supersticiosos. Por eso aquí sí le doy la razón a un pensador judío, que fue un gran escritor sobre arte, Isaiah Berlin. Él dijo, el escepticismo, perdón, este no es Isaiah Berlin, este es Fred Heeren. ¿Qué pasó aquí? Bueno, aquí está. El escepticismo es un valor eterno que debemos preservar. Ignoramos dónde está el puerto, hay que seguir pues navegando. Eso lo dijo Isaiah Berlin. Ustedes dirán, pero ¿cómo un cristiano defiende el escepticismo? Porque lo estoy defendiendo en el sentido, ahora sí, en que Fred Heeren lo defendió. Si a un escéptico lo definimos como aquella persona que examina cada creencia en vez de dejar a otros que piensen por él, tenemos un escepticismo sano que se aviene tanto con la ciencia como con la Biblia. Ahí encajamos los cristianos. Ese es el perfil que los cristianos debemos tener, porque si no, ¿saben qué? Caemos en la fe de carbonero. ¿Saben ustedes lo que es la fe de carbonero? ¿Han oído la expresión? Cuando alguien les diga que ustedes como cristianos tienen fe de carbonero, siéntanse ofendidos, porque los están tratando de ofender. Les están diciendo que tienen una fe ciega, que no está en capacidad de dar razón de lo que cree. Esa expresión surge de un carbonero de Ávila, por allá en España, en el siglo XV. Se dice que era un carbonero muy conocido por la comunidad, a quien en cierta oportunidad se acercaron y le preguntaron, bueno, y al fin de cuentas, ¿tú en qué crees? Y él dijo, yo creo pues en lo que cree la Santa Madre Iglesia. Y enseguida le volvieron a preguntar, bueno, ¿y en qué cree la Santa Madre Iglesia? Pues en lo que yo creo. Y ese razonamiento en círculo ha dado lugar a la expresión fe de carbonero. Si no examinamos, nuestra fe deja de ser fe y se vuelve credulidad y se vuelve superstición.
La Biblia fomenta en cada uno de nosotros un ejercicio de un saludable escepticismo. Que cada uno de nosotros tenga una capacidad de examen que nos sirva de salvaguarda para que no convirtamos la sana y auténtica fe en credulidad supersticiosa e irracional. En palabras del teólogo Hans Küng, la fe admite una racionalidad crítica, pero no un racionalismo ideológico. Fíjense que en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, hay unos judíos, los judíos de Berea, una población a la que llegó Pablo, que eran escépticos. Pero a pesar de su escepticismo, eso no impidió que muchos de ellos creyeran. ¿Por qué digo esto? Vamos a mirar lo que dice la Biblia de los judíos de Berea. Dice lo siguiente: que ellos todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Ellos tenían al rabino Pablo con todas las credenciales, allí predicándoles. Y ellos lo respetaban como tal, pero decían: un momento, Pablo, que vamos a confirmar en casa todo lo que nos estás diciendo, porque nosotros tenemos capacidad de examen también y podemos leer la Biblia por nuestra cuenta para ver si todo lo que nos dices es en realidad cierto. Eso es lo que tenemos de rescatable en la actitud escéptica, pero más allá de eso, creo que el escepticismo es muy perjudicial. Y al igual que le sucede a su padre el escepticismo, todos los demás miembros de esta familia ideológica se terminan refutando a sí mismos. No voy a entrar en este ejercicio, pero esto es un congreso introductorio a la apologética. Pero muchos pensadores cristianos han demostrado con rigor lógico que todas estas ideologías se caen por la base. Todas se contradicen a sí mismos. Porque todas las afirmaciones presuntamente abiertas, incluyentes, flexibles, de relativistas, pluralistas, multiculturalistas por igual, son tan dogmáticas como las que ellos pretenden refutar pronunciadas por el cristianismo. Porque si todo es relativo, como lo afirma el relativismo, ¿por qué habría alguien entonces de suscribir la postura de los relativistas? ¿Cómo pueden ellos reclamar mayor validez para su postura si sostienen que todas las posturas son igualmente válidas? Piensen en eso. ¿Por qué debo ser relativista si al fin y al cabo el relativismo dice que todas las posturas son válidas? ¿Con qué argumentos pueden convencer a quien piensa que no todo es relativo sin traicionar al mismo tiempo su relativismo? Al fin y al cabo, ¿no indica el más elemental principio de no contradicción que algo no puede ser verdad y mentira al mismo tiempo y en la misma relación? Así, si lo que dicen los relativistas es cierto, entonces lo que dicen quienes combaten el relativismo debe ser mentira o viceversa. Y si ellos admiten esto último, están contradiciendo su postura al hacerlo. Si argumentan a favor de su postura, terminan contradiciéndola. Y si no lo hacen, pierden cualquier poder de convicción a favor de ella. No tienen nada que hacer. Y lo mismo se extiende a todo el resto de miembros de esta familia. La lógica más básica nos indica que no todo depende de, porque aún escépticos, relativistas, multiculturalistas, pluralistas, subjetivistas, de todo pelambre, tienen que estar de acuerdo, por ejemplo, con la llamada regla de oro, que proviene de la Biblia. ¿Quién no está de acuerdo con la regla de oro? Al menos con su formulación más conocida, que no es la bíblica. La formulación más conocida de la regla de oro, si ustedes han estado atentos a las predicaciones del pastor Ariel, aquí dice: no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. ¿Quién no está de acuerdo con eso? Eso es cierto. Y al hacerlo, están admitiendo que hay asuntos en que no se trata de mi verdad, de tu verdad, se trata de la verdad, una verdad que no depende del punto de vista de cada cual, ni de todos juntos. Es verdad aquí, en la Patagonia, en la Conchinchina por igual, al margen de que la reconozcas o no como tal. Una verdad que si no la tienes en cuenta y optas más bien por tu propia verdad particular, por la verdad diseñada de acuerdo a tus preferencias, te llevará, déjame decirte, más temprano que tarde, a estrellarte dolorosamente contra la realidad del mundo, como le sucedía al apóstol Pablo, cuando se resistía a la verdad, según lo dice el Señor Jesucristo, dándose cabezazos contra la pared. ¿Recuerdan qué es lo que le dijo? Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Eso es lo que hacen todos los que suscriben estas ideologías. Definitivamente el hombre no es la medida de todas las cosas. Y debemos agradecer
que así sea, porque de lo contrario no habría manera de dirimir las diferencias al no poder apelar a una autoridad superior a la humana. Pero los cristianos apelamos a una autoridad superior a la humana, la autoridad divina de aquel que al hacerse hombre se presentó a sí mismo diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Una verdad a la cual es mejor que ajustemos y alineemos nuestras verdades particulares para nuestro bien y nuestro beneficio, tanto temporal como eterno.